Saludos, saludos, amigas y amigos de todo el territorio nacional. Buenas tardes, República Dominicana. Aquí estamos como de costumbre en el Tribunal de la Tarde. Gracias a Dios por la oportunidad que nos brinda una vez más de estar en esta entrega con todos y con todas. Y gracias, muchas gracias a ustedes por la sintonía que nos brindan diariamente aquí en este espacio. Hoy es martes, estamos a 24 de abril, año 2018. Hoy pues una fecha histórica para los dominicanos, 53 años de la gesta de abril del 1965, donde pues miles de dominicanos perdieron la vida luchando por tener la libertad, por tener la independencia que hoy pues tiene la República Dominicana. Y nosotros desde aquí pues queremos agradecer ese gesto que brindaron aquellos dominicanos por esta democracia que hoy tenemos en nuestro país. Buenas tardes a la doctora Mildred Elizabeth Charlotte y Beltré. Bueno, Santana, inmensamente bendecida de poder encontrarnos este espacio en el Tribunal de la Tarde, tal como señalas, una fecha histórica, una fecha que la República Dominicana pues tiene la obligación de recordar, y la pregunta sería, ¿qué tanto hemos aprendido de ese hecho? ¿Qué tanto los dominicanos y las dominicanas, y de manera muy especial, una nueva generación, en la cual muchas veces recuerda esta etapa como si fuese... Bueno, parece que tenemos algún inconveniente con el audio de la doctora Mildred Charlotte. Explica que cortaste, ¿no? Porque sí, por falta de educación, sí. Nos hicieron una seña los catchers de aquí, los umpires, los managers del Tribunal de la Tarde, porque el audio de la doctora Mildred Elizabeth Charlotte y Beltré no estaba saliendo. Vamos al resumen con las principales informaciones acontecidas este día que nos presenta Esmilda Montero, y cuando retornemos entonces tendremos la orientación de la doctora Mildred Charlotte. Adelante, señor director. El bloque de partidos opositores visitó este martes al presidente de la Cámara de Diputados para manifestar su posición en rechazo del proyecto de la Ley de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, aprobado por el Senado, que contempla la modalidad de primarias abiertas y simultáneas. El grupo estuvo encabezado por los dirigentes de los distintos partidos de oposición, entre los que asistieron Andrés Bautista por el PRM, Kiki Antún por el Partido Reformista Social Cristiano, Mas Puig y Minuta Vares Mirabal por la Alianza por la Democracia, Fidelio Despradel por Alianza País y Fidel Santana por el Frente Amplio. Andrés Bautista, presidente del PRM, reiteró la posición adoptada por esa organización sobre la realización de las elecciones primarias internas con el padrón de cada partido político en las fechas que consideren estas. En tanto, Mas Puig insistió en la necesidad de aprobar la ley de partidos bajo dicha modalidad y que de inmediato se conozca el proyecto de ley del régimen electoral del que están apoderados tanto la Cámara de Diputados como el Senado. En medio del debate y los enfrentamientos internos en el PLD por la inclusión de las primarias abiertas y simultáneas, el expresidente Leonel Fernández manifestó que con la fuerza y la imposición se podrá vencer, pero no convencer. El exmandatario hizo este llamado a sus adversarios internos, a quienes no identificó por nombres o sectores, hablando ante docenas de seguidores en un acto de apoyo a su candidatura para las presidenciales del 2020. Dijo que cuando es por la fuerza, momentáneamente se podrá creer que se ha obtenido la victoria, pero se ha sembrado la semilla de la rebelión futura. Refiriéndose a los avances de su plataforma de precampaña, indicó que su equipo ha creado una base de datos en la que hay ya inscritos 760,000 simpatizantes y que la meta es llegar al 1,000,000 en agosto de este año. Finalmente, la Federación Nacional de Transporte Dominicano, FENATRADO, llamó al gobierno y al sector privado a reunirse para reajustar la tarifa del transporte de carga. Advirtió que paralizará los servicios que ofrecen si las autoridades no atienden el llamado. Aseguran que FENATRADO no puede seguir trabajando con los altos precios de los combustibles y explican que solo este insumo representa en algunos casos más del 50% de la producción, argumentando que esto ha convertido al transporte de carga en una actividad deficitaria que ocasiona pérdidas a quienes se dedican a esta actividad.
Asimismo, añaden que para ningún sector productivo de servicios es posible asumir el nivel de aumento de los costos sin exponerse a la quiebra y a la salida inevitable del mercado, porque en ninguna actividad económica se puede mantener la operación sin la garantía de un nivel de rentabilidad que permita la sobrevivencia de los que se dedican a la misma. Contigo en ese tu espacio, el Tribunal de la Tarde, agradeciendo a Esmilda Montero ese excelente condensado de noticias, con lo cual nos informa los hechos más importantes acaecidos en República Dominicana. Sin lugar a dudas, yo creo que si existe un hombre en política que sabe y conoce a profundidad lo que es el uso del lenguaje, es Leonel Fernández. No solamente por su vocación, por su profesión de abogado, su vocación de maestro, sino que es uno de los hombres cuyo estilo de oratoria está entre los más seguidos en República Dominicana, por ser esa mezcla de ese verbo que es capaz de encantar por los estilos cuando habla, conocedor sin lugar a dudas de todo lo que tiene que ver con el manejo. Se puede resumir en una palabra: Leonel Fernández encanta la cámara. Así o sea, es. Fíjate pero esa es la parte que tiene que ver con la apariencia, con la imagen. Pero más allá, es de los hombres que sabe utilizar la palabra cual si fuera una moneda de $1 que él pone en una alcancía. Yo me iría más lejos. A ver. Mire, todo el mundo sabe que quizás, bueno, yo no tengo por qué levantarle loas a Leonel Fernández, pero al César lo del César. El doctor Leonel Fernández es presidente de la República, es una persona fina en todo lo ancho de la palabra, no solamente en las expresiones, no solamente en esos conocimientos, en cómo maneja incluso su imagen corporal. Sí, el lenguaje gestual de Leonel Fernández es perfecto, es perfecto. De hecho, y el tiempo, cómo maneja el tiempo, cómo maneja su liderazgo, cómo maneja su carisma, él sabe. Antes de entrar a esa parte ya del liderazgo y esto, permíteme finalizar en el aspecto que tiene que ver puramente comunicacional. Sí. Leonel Fernández encabeza una generación que entró con el auge de las redes sociales, que entró con el auge de la magia. Doctora, si bien perdone, pero no es solamente la comunicación por parte de la palabra hablada. O sea, Leonel Fernández es una persona difícil de encontrarle en una posición, digamos, contraria a lo que él expresa. O sea, es difícil para un fotógrafo tomarle una foto indiscreta a Leonel Fernández. No, pero el tema es, por eso te decía, Leonel enamora a la cámara. Si tú observas, es quizás de la primera generación de políticos que entendió, dominicano, el valor que representa la imagen, ese lenguaje corporal, lenguaje gestual, como lo fue Obama en Estados Unidos, como por ejemplo en el caso ahora del presidente francés Macron y de otros presidentes jóvenes en toda América Latina. Fíjate que el gesto de Leonel Fernández, ese gesto que te pone así en cámara, te da la sensación de que donde quiera, el ángulo que tú lo veas, de que te da seguimiento, o te dándole, está pensando en lo que tú le estás hablando. Y ni hablar ya de lo que tiene que ver con el manejo corporal. Pero a donde quiero llegar es al aspecto, una declaración que da Leonel Fernández como un conocedor, y reitero la metáfora, del hombre que utiliza cada palabra con el cuidado de $1 que coloca en una alcancía. Dice, la fuerza puede darte la capacidad o la apariencia de imponer, mas no de convencer. Y esto puede considerarse como una rebelión futura. Y lo hace a propósito le preguntan en la prensa local, está en Estados Unidos en un periplo, porque estamos ya en campaña. Estamos ya en campaña y la campaña no es externa, la campaña es interna en este proceso que está llevando. La batalla es dentro. Y donde le preguntaron sobre el aspecto relativo al tema del momento, si las primarias han de ser abiertas o cerradas. Primero se destapa con esta declaración y luego dice que los números no alcanzan en la Cámara de Diputados para ser aprobadas el caso de las primarias abiertas. Póngale Yo un decía punto ahí. que él sabe hablar, él sabe hablar. Sí. Ahora, la pregunta es, ¿sabrá de matemáticas? Bueno, Leonel Fernández
Leonel Fernández sabe perfectamente de matemáticas. Perfecto, bien. Y manejó el Estado dominicano. Y para manejar el Estado dominicano hay que saber sumar y restar. Sumar y restar, dividir y multiplicar. Entonces, Leonel Fernández sabe perfectamente todo eso y en su momento incluso sumó, en su momento restó, en su momento dividió, en su momento multiplicó y hizo todo. Leonel Fernández siendo presidente de la República. Ahora, ahí es que yo voy, porque Leonel Fernández sabe cómo se maneja el Estado en la República Dominicana. No estamos ni en Suiza, no estamos ni en Dinamarca, no estamos en los Estados Unidos ni siquiera. Estamos en la República Dominicana, donde en política 2 y 2 no son 4. No. Entonces, ¿qué pasa? A Leonel Fernández, en esta ocasión, aparentemente, o dos cosas, o él está muy convencido de que ese proyecto no pasará en la Cámara de Diputados y que los votos no le darán al gobierno para pasarlo, o el presidente Leonel Fernández se olvidó que desde la silla presidencial donde él se sentó 3 veces, se hacen muchas cosas, se hacen muchas vainas. Entonces, lamentablemente, fíjense cómo van las cosas, que antes se estaba discutiendo que si el proyecto se iba a aprobar o no se iba a aprobar. Después pasó a otro plano de que si lo iban a introducir, ¿por qué Cámara lo iban a introducir? Después pasó de que lo introdujeron al Senado de la República, porque en esa Cámara es donde el danilismo, el oficialismo, tiene más de las 2/3 partes de la membresía. Y así mismito fue, pasó. ¿Y cuál es la diferencia entonces en la composición de los votos? Pasó incluso con votos que uno no se explica por qué votaron por ese proyecto si no creen en él. Con votos que usted le dice, por ejemplo, a un Amable Aristi Castro, y Amable es amigo nuestro, es una persona que siempre nos ha distinguido, pero usted le dice a Amable Aristi Castro mañana, someta su partido de 70 gente a una primaria abierta y Amable va a decir, pero ¿para qué yo voy a hacer una primaria abierta en mi partido? No, porque y usted le dice al senador del PRD, que es reformista también, sí, y que es reformista y es del PRD, y que es vocero del PRD, pero que pertenece a un órgano de dirección del Partido Reformista, obra y gracia del Espíritu Santo, digo, del Tribunal Superior Electoral, que se someta en su provincia a una primaria abierta y dice, no, espérate. Pero claro, es que usted le ha dicho... Y no creen en eso. No, pero el senador José Jacín, el senador José Jacín, que violentó las normas internas del Partido Reformista y le pasó por encima a la decisión bajada por ese partido. Usted le dice, vamos a una primaria abierta en San Pedro de Macorís y no la acepta. Pero es que usted lo ha dicho claro, o sea, no es un asunto de creencia, es un asunto de la pertenencia, del sentido de oportunidad del voto. Exactamente. Ese es el tema. En la Cámara de Diputados hay más debilidad en ese sentido. Diríamos ahora con este lenguaje positivo, hay más problemas o hay más oportunidades. Vamos a ver, y decíamos al principio, la fecha histórica que hoy se está conmemorando, recordando en República Dominicana. Y ha sido pues justamente el motivo que nuestra compañera de labores, Susi Aquino, preparara pues un reporte especial sobre la Guerra de Abril del año 1965. Adelante, señor director. El 53 aniversario del inicio de la Revolución de Abril de 1965, uno de los hechos más relevantes y que representa un antes y un después en la historia reciente de República Dominicana. El conflicto inició cuando un grupo de oficiales jóvenes del ejército y la policía se propuso restaurar el gobierno constitucional del presidente Juan Bosch, primer gobierno elegido democráticamente en las urnas tras el ajusticiamiento del dictador Rafael Leónidas Trujillo, que había sido derrocado
en septiembre de 1963 por las Fuerzas Armadas Dominicanas. El gobierno de Juan Bosch fue en gran medida una rareza en la historia del país en ese momento. Unas elecciones libres, un gobierno liberal, democrático, que expresó su preocupación por el bienestar de todos los dominicanos, especialmente los de circunstancias modestas, aquellos cuyas voces nunca antes habían sido realmente escuchadas en el Palacio Nacional. En abril de ese año, una nueva constitución garantizaba los derechos civiles e individuales y respaldaba el control civil de los militares. El nuevo documento otorgaba libertades que nunca se habían conocido en el país. Se declaraban algunos derechos laborales, así como a sindicatos. Fueron tomadas en cuenta también las mujeres embarazadas, las personas sin hogar, la familia, los niños y los jóvenes, los agricultores y los hijos ilegítimos. Estos y otros cambios, como la reforma sobre las posesiones de tierra, golpeaba a los terratenientes conservadores y militares, sobre todo cuando se yuxtapuso en contra de 3 décadas de autoritarismo somnoliento bajo el régimen de Trujillo. La jerarquía de la Iglesia Católica también reprochó el carácter laico de la nueva constitución, en particular la disposición de la legalización del divorcio. La jerarquía, junto con la cúpula militar y la élite económica, también temían la influencia comunista en el país y advirtieron de la posibilidad de otra Cuba. El resultado de esta preocupación y la oposición fue dar un golpe militar el 25 de septiembre de 1963. El golpe de Estado efectivamente negaba las elecciones de 1962 mediante la instalación de una junta civil conocida como el Triunvirato, dominada por los remanentes trujillistas. El líder inicial del Triunvirato fue Donald Reed Cabral. El Triunvirato no logró establecer su autoridad sobre las facciones conservadoras ni dentro ni fuera del ejército. Tampoco convenció a la mayoría de la población de su legitimidad. La insatisfacción generalizada con Reed y su gobierno, junto con las lealtades hacia el presidente Bosch, produjo la revolución. Retornamos al Tribunal de la Tarde. Gracias, muchísimas gracias por estar con nosotros. Aquí está nuestro invitado, Julio César de la Rosa Tiburcio. Él es coordinador general de Alianza contra la Corrupción, ADOCO. Siempre es un placer conversar con él. El placer es mío y recordemos que tenemos un nombre a registrar, Sí. que es el programa que se hace Entre pausas. Entre entre pausas. No, ese programa va. Vamos a hacerlo Ese entre pausas programa o fuera va. del que es aire. más interesante No, y- siempre. Óyeme, ahí la verdad que vamos a tener muy buen rating, altísimo rating diría yo. Y vamos, bueno, como... Tengan cuidado, después se dan cuenta y nos ponen un micrófono off y entonces ahí no, ahí hacemos del verdadero sí. programa. El real Así rating. es. Hacemos el real rating. Sí. Bueno, ¿y cómo está todo, Julio César? Todo bien, optimista de que el país finalmente pues volverá a su nivel luego que ya se decida qué va a pasar en el Congreso con la ley de partidos Julio políticos, César. que es lo que nos tiene como en ascua. Antes del Congreso, porque caramba, aquí a veces uno va al mediodía a comer y encuentra primarias abiertas al vino. Meriendas y la Merienda, encuentras cerradas. Sí, y los niños te dicen, papi, ¿qué vamos a llevar hoy? Primarias abiertas. ¿Cómo va la lonchera? ¿Abierto o Primarias, cerrada? Sí, abierto o cerrada. Entonces, pero antes de eso, yo quiero irme un poquito, dejar ese a segundo plano. No porque no tenga importancia, obviamente, tiene importancia. Pero el tema de la onza, este tema que ha escandalizado una vez más al pueblo dominicano, porque un escándalo tapa a otro, pero ahora le tocó a la onza. Ustedes en ADOCO han hecho algunas investigaciones, tienen algunas informaciones extra. ¿Qué le parece realmente lo que ha acontecido en este caso? Mira, no es algo nuevo lo que aconteció en la Oficina Metropolitana de Servicio de Autobuses y que anteriormente se habían hecho denuncias de que allí se estaban produciendo irregularidades como resultado de una disposición que la Dirección General de Compras y Contrataciones había evacuado en el 2008, que dispensaba a las instituciones para liberarla del proceso riguroso de la ley cuando se tratara de reparación,
de vehículos o para la adquisición de pasajes aéreos. Una resolución que procuraba que en una institución que se produjera la avería de un vehículo utilitario, pues se pudiera reparar sin la necesidad de ir a un proceso de los que contempla la ley. Sin embargo, al llevarse a la práctica a la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses, ONSA, esa resolución pues se festinó. ¿En qué sentido? Que habían algunas actuaciones procesales administrativas que no debían sujetarse a la disposición de esta resolución de compras y contrataciones por el volumen y sobre todo que era previsible. Por ejemplo, si un vehículo que transporta pasajeros, que los vehículos normales de uso cotidiano que utilizamos nosotros, sabemos que a los 50.000 kilómetros hay que cambiarle los neumáticos. Claro. Entonces es previsible que si la ONSA tiene 10 autobuses, que sepa de antemano que a los tantos kilómetros pues va a necesitar la provisión de neumáticos. ¿Qué debe hacer? Danos un permisito, por favor. Vamos a recibir el Café Santo Domingo, que es el mejor café del mundo, y ahí entonces tomamos un impulso. Gracias. Y seguimos analizando este tema de la ONSA. Continúa, por favor. Gracias, muchas gracias por este Café Santo Domingo, el café de los dominicanos. A la salud de amén, todos. Salud, gracias. Amén, salud. Nuestro Café Santo Domingo, cuyo sabor comenzamos a disfrutar desde el aroma. Así es. Increíble. Cuando uno está ausente del país, que puede estar en donde se procesa el mejor café, pero hay que llevarse su paquete. Hasta que no se procesa este. Hasta en las aduanas norteamericanas dice, usted pasó al café muy bien. Sí. Entonces, la ONSA se apodera de esta resolución, que la esencia fue que aquellas instituciones que tenían 1 o 2 vehículos averiados pues pudieran hacer sin la rigurosidad del procedimiento. Sin embargo, la ONSA aprovecha, la administración de la ONSA aprovecha esta resolución y neumáticos que sabía que tenía que usar en tal tiempo, pues no hacía el procedimiento regular que establece la ley 340-06 de compras y contrataciones, sino que hacía uso de la misma, donde se advierte una falla de la Dirección General de Compras y Contrataciones que debió dejar sin efecto esa resolución que se había hecho en principio para resolver problemas menores en instituciones, no problemas mayores en una institución cuya actividad principal es la compra, adquisición, contratación de implementos para reparar los vehículos, también los implementos para que estos puedan utilizar y cumplir con su rigor. Entonces, de esto hay varias lecturas. Ya se ha determinado que hubo corrupción, un manejo de más de 3.000 millones de pesos de manera irregular, violando la ley 340-06, sobre todo por el festín que se ha hecho de la declaratoria de urgencia, algo que no está ocurriendo solamente en la ONSA. Otras instituciones han hecho un uso inapropiado de esa figura jurídica de la ley de compra y contrataciones que se denomina urgencia, que la propia ley establece cuándo se debe emplear. Permiso, Julio César, porque lo que acabas de decir es muy grave para dejarlo así como correr. Cuando planteas de que señalas de que otras instituciones han cometido la inobservancia de la ley y amparándose en esa figura. Entonces, de esa información que das, surge uno cuestionarse. ¿Dónde están los controles fiscales para advertir sobre esta violación? Bueno, justamente la Contraloría General de la República tiene la responsabilidad del control interno, el control previo del gasto. Y la propia ley establece, y un decreto que emitió el presidente de la República, que establece que para darle cumplimiento eficaz a la ley 340-06, debe previamente a llamarse a un proceso de licitación, concurso, comparación de precios, cualquiera de las modalidades, debe estar previamente especializado esos fondos en el presupuesto de la institución. Sin embargo,
cuando se recurre a la urgencia, que la ley dice en qué momento se puede recurrir a esa figura. Sin embargo, muchas instituciones pues lo hacen de manera alegre y nosotros hemos llegado inclusive a denominarlo como una prostitución del empleo de la ley, que debe esto servir de referencia para que la Dirección de Compras y Contrataciones pues deje sin efecto esa resolución, para que las instituciones se sometan a los rigores de la ley, pero también esta ley necesariamente debe ser modificada. Esta ley, que al principio tenía garras, tenía dientes, porque contemplaba sanciones penales de hasta 3 años de prisión para aquellos que la violaran, pero la ley tenía 2 transitorios, que entraba 1 año en vigencia para las compras y 2 años para las contrataciones después de su promulgación. Esa ley estaba condicionada su aprobación para la República Dominicana entrar al DR-CAFTA. Entonces, cuando el Departamento de Comercio de los Estados Unidos advierte que no tendría ningún efecto que esta ley entrara en vigencia 1 año y 2 años después, pues se modifica con la 449-06 para eliminar los transitorios, pero de paso se llevan las sanciones penales que contemplaba la ley. Entonces, una ley cuya violación es de carácter administrativo, que tiene como sanción, si es un delito de 3er grado, la destitución, y ocurre que la mayoría de las veces que se descubre la violación de la ley, pues ya el funcionario ha sido destituido. No, se le premia con una destitución. Así porque es. Es un premio. Así es. Y con relación a lo que ha dicho el Contralor General de la República, porque a mí me llena de preocupación cuando el Contralor General de la República no solamente defiende a los técnicos que estaban para controlar eso, que supuestamente debieron controlar esos gastos fuera de lo correcto, ¿no? Fuera de la ley, no solamente lo defiende, sino que dice además que lo que pasó en la ONSA no son violaciones a las normas vigentes. O sea, es prácticamente un pie de amigo para que un expediente se caiga en los tribunales. No, yo ahí debo darle el beneficio de la duda al Contralor General de la República, que me consta de su integridad en la administración pública, a quien no tengo el honor de conocer, pero sí por referencia. Cuando él expone que los auditores actuaron conforme la resolución de la Dirección de Compras y Contrataciones del año 2008, pues los auditores, al momento de revisar que se estaban haciendo contrataciones sin el cumplimiento de la ley 340-06, pues se detenían al ver esta resolución. O sea que el mal está en la resolución, porque es una resolución pero por el órgano rector. No llamaba, Julio César, la atención 3.000 millones de pesos. Ahora bien, ¿en dónde no llamaba el monto? Claro, ¿dónde estaba la intuición? Yo me voy más lejos. Donde tuvo la falla de los auditores internos, de los auditores de la Contraloría General de la República, fue precisamente no hacer un levantamiento a partir de la expertise de ellos y de la función de ellos, que al momento de advertir un volumen excesivo de pagos correspondientes a suplidores que en el momento pues violaban otros trámites internos, pues debieron haber puesto el stop. Pero esto debe servir también. Pero César, no solamente son, o sea, no es evaluar en términos generales, en términos globales, los más de 3.000 millones de pesos. Son cosas tan sencillas, tan elementales. Por ejemplo, ¿quiénes? ¿Cómo es posible que un auditor interno de la Contraloría General de la República, que está para vigilar el gasto de una institución como el caso de la ONSA, le pase por sus manos y autorice el pago de una reparación de un autobús que ya se había producido en 2 talleres diferentes en otra por más de 4 oportunidad. millones de pesos? Pero además, ¿a quién, carajo, perdónenme, se le ocurre gastar millones de pesos en reparación por encima? No, en envío de arreglos florales. Sí, vamos para las flores, pero no solamente eso, sino
que un autobús sometido a reparación se pagó lo que superaba el costo del autobús nuevo. Entonces, ese dato por sí solo no llamaba la atención. Claro, entonces la falla de ellos estuvo precisamente en no advertir esa con la regularidad que eso se producía, porque todas estas situaciones que han aparecido es precisamente sobre la base de algo reiterado. Los mismos suplidores, pero también los mismos autobuses reparados por diferentes suplidores o diferentes talleres. Pero no solo eso, que también de esto se debe sacar algo bueno. La Contraloría General de la República debe abandonar la práctica de enviar auditores a las instituciones públicas, porque eso de una forma u otra llega a contaminarse y va a ocurrir lo que se produjo cuando se mandaron fiscales a los destacamentos, que se policializaron, ya actuaban como policías. Se confabulan con vamos a un contacto con el permiso de Julio César y de Dionisio de publicidad, pero cuando retornemos, entonces, habrá que poner a fiscalizadores por encima de quienes ejercen esa función de fiscalizar y la función que realizan los asistentes u oficiales de Contraloría en esas dependencias. ¿Quién será? Hay que cambiar el método. Vamos a un contacto y ya regresamos. Retornamos al Tribunal de la Tarde, seguimos aquí en el tribunal, conversamos con Julio César de la Rosa Tiburcio, él es coordinador de ADOCO, Alianza contra la Corrupción. La doctora Mildred Charlotte tenía una... Sí, antes de la pausa justamente preguntaba, Julio César, si hay que llevar alguien que controle a quien supone que va a controlar y va a fiscalizar. Que controla al controlador. Que controla al controlador, que fiscaliza al fiscalizador. Parece una cantinflada, pero es la realidad. ¿Cómo habrá de darse? No, yo creo que lo primero que debe hacer la Contraloría General de la República es retirar a los auditores que tienen las instituciones, porque estalló el escándalo de la OISOE, habían auditores, el del CEA habían auditores, el de la UNSA habían auditores desde la Contraloría ahí dentro. Entonces, nosotros somos de opinión que conforme el cronograma de ejecución presupuestaria, que es lo que debe vigilar la Contraloría General de la República, porque aquí tenemos dos sistemas que no tienen otros países. En otros países es una Contraloría General de la República o un Tribunal de Cuentas, que tiene la doble función del control previo y del control a posteriori. Aquí tenemos la Contraloría para el control a priori, previo, que es para verificar que lo que le asignaron a una institución se va a ejecutar conforme lo que está en el presupuesto. Si hay una variación, pues debe de tenerlo. Si no obstante ese control, esa institución desvió esos fondos, entonces lo agarra la Cámara de Cuentas cuando haga la auditoría bajo la responsabilidad del control a posteriori. Que pero también debe utilizarse ese mismo procedimiento. Los técnicos de la Cámara de Cuentas no deberían ir a las instituciones, a menos sino que no solicitar las sea, informaciones a menos correspondientes. que no sea al momento de intervenir. Exacto, de porque una institución. ¿qué te dicen las normas contables? Los arqueos no son más que visita sorpresa a la caja donde hay volumen de diario, de recursos diarios, para ver si lleva el orden y está cumpliendo con los procedimientos. Entonces, si la Contraloría General de la República sospecha o advierte que ha habido de manera reiterada anomalía en una institución, entonces usted manda ese ejército de auditores a intervenirla para en una semana hacer el levantamiento y hacer la auditoría, pero no llevar a los auditores a las instituciones porque se contaminan. Sí. No necesariamente tienen estos que involucrarse en el acto irregular, pero sí ya hasta por solidaridad, por amistad, pues pueden verse afectados al momento de tomar su decisión. Hay voces que han dicho, bueno, no son los 300 mil, los 3 mil millones de pesos, que muchas veces pueden haber inobservancias de aspectos administrativos, sí, y hay que verificar realmente qué cantidad fue que pudo haber sido desfalcada. Efectivamente. O no. Pero hay un tema, Julio César, y es el hecho.
amén de la situación administrativa, si fueron los 3.000 millones o cuántos fueron, sin lugar a dudas, ahí se responde a un modus operandi de hacer política, donde si analizamos las relaciones que se dan entre los suplidores, que muchas veces son quienes en un momento determinado fueron los financistas de la campaña, ahí es que está el meollo del asunto. ¿Por qué? Porque cuando tú comienzas a verificar el listado de quienes estaban supliendo, incluso hay personas involucradas en lo que dio al traste, que fue la muerte de Junior Ramírez, que es un caso que no admite ni siquiera, no puede haber defensa alguna a quienes cometieron este hecho, claro, ¿no? Entonces, el meollo, la forma de hacer política nuestra, los costos que tiene hacer política, cuando tengo yo que buscar dinero del empresariado, y luego ese dinero no es un gasto, una inversión. Es una inversión que se claro, hace. que se espera retorno. Ahí entonces venimos a lo que fue la introducción o el principio de la necesidad de que se apruebe la ley de partidos políticos y procesos electorales, que regule, que limite la participación de los empresarios que aportan a los diferentes candidatos, que los aportes estén debidamente transparentados, de que hayan pagado sus impuestos y que esto sea de manera transparente, que podamos saber por qué el empresario tal, cuya actividad comercial está vinculada probablemente a una de las candidaturas que está promoviendo, pues automáticamente eso debe ya mandar una alerta para que los organismos pongan atención. Y creo que poniendo el tope en el gasto de campaña, el financiamiento proveniente del sector privado, pero también, sobre todo, transparentar la procedencia de estos recursos, pudiera de una forma efectiva, pues evitar que se produzcan situaciones como la conocida en la A propósito del tema, Julio César, de la Rosa Tiburcio, se está conociendo este proyecto en el Congreso Nacional, ya fue aprobado en primera y segunda lectura en el Senado de la República y ahora está por recibirse, todavía no ha sido ni siquiera enviado a la Cámara de Diputados y bueno, uno pensaría que como pasan las cosas aquí en la República Dominicana, existen las posibilidades de que el oficialismo imponga ese proyecto, pese a que la mayoría de las instituciones de la sociedad dominicana, los partidos políticos están en contra por el punto prácticamente esencial de imponerle una metodología única a los partidos políticos del sistema. Ahora, no se ha discutido otra cosa que no sea solamente si las primarias deben ser abiertas o cerradas, pero puntos tan elementales como el que acaba de señalar, el financiamiento de los partidos políticos, la transparencia, el transfugismo y otras cosas más, prácticamente no se ya toman en cuenta. Se consensuaron y se aprobaron, solamente faltó por consensuarse precisamente el tema de las primarias, que al producirse la discusión y no tener la solución en el Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, pues se dejó al libre albedrío a los senadores y finalmente esto lo aprobaron conforme su criterio de que sean primarias abiertas y simultáneas. Yo debo en esta oportunidad plantear que esa es una decisión más que jurídica, eminentemente política, y está en manos del presidente Danilo Medina, del presidente del PLD, Leonel Fernández, ponerse de acuerdo para que finalmente algo que yo debo confesar fue parte de nuestra propuesta en la comisión bicameral que conoció la ley de partidos políticos. ¿Por qué? Dentro de lo que ha sido la experiencia en la República Dominicana y sobre todo la ausencia de árbitros, que cuando quien fue árbitro en el PRD en las primarias del 78, que escogió a Antonio Guzmán en el 77, pues después todos los procesos electorales que se dieron internamente en el PRD pues terminaron en el concordazo y otros enfrentamientos. También en otros partidos, el PLD había mantenido la cohesión de poder celebrar internas sin que hubiese ningún tipo de conflicto
debemos recordar que en el 2000 pues hubo queja del candidato perdedor Jaime David, luego en el 2008 también se produjo lo mismo con Danilo Medina cuando dijo que lo había vencido el Estado. En consecuencia, nosotros somos en esa oportunidad quienes sugerimos que como una forma y emulando lo que ocurre en los propios Estados Unidos, en Colombia, en Argentina, en Uruguay, las primarias internas, abiertas y sobre todo simultáneas, porque aquí ya tomamos conocimiento de cómo un partido incidía en la decisión interna de otro partido. ¿De qué forma? Al celebrarse las primarias indistintamente, eso provocaba o daba la oportunidad de que alguien se inscribiera en los diferentes padrones y pudiera votar en todos los partidos a partir del interés que tuviera quien lo promoviera. En consecuencia, ¿O a quién usted prefería enfrentarse en una próxima que en un próximo torneo? este candidato es más débil de cara a mí, pues vamos a llevar para que gane, a inflarlo. Entonces, nosotros a partir de esa experiencia dijimos, bueno, una solución a este problema sería que la Junta Central Electoral administre el proceso, que sean simultáneas para que cada partido se encargue de su problema y no vaya a incidir en otro. Ahora Pero bien, los partidos no le huyen a que la Junta administre el proceso. Lo que dice el expresidente de la República y lo que prácticamente es un consenso entre todos los partidos del sistema, porque incluyendo al Partido de la Liberación Dominicana, que el presidente... claro, no está de acuerdo. una parte Exacto, no está de acuerdo. Solamente el PRD que apoya a la decisión del presidente de la República. Por eso ahora, entiendo que debe ahora, consensuarse, exacto, porque imponerlo imponer el traería... método, porque ellos no se oponen a primarias abiertas o cerradas, o sea, es la imposición de un solo tema, que ahí es que entra el argumento del presidente Fernández, que dice que es violatorio a la Constitución de la República en su artículo 277. Vamos a una pausa y retornamos en breve entonces a la parte final del Tribunal de la Retornamos al Tribunal de la Tarde, estamos en la parte final, seguimos... Estoy escuchando el merengue, está con- cruzado, Sí, de sí, Toño de Rosario. Toño Rosario. Sí, el control Toño- está cruzado. de Toño Rosario. Mire, Julio César, ese beso era para el control. Julio César, mire, el tema de la corrupción, si bien es cierto, es importante en República Dominicana y es un tema como recurrente en los medios de comunicación, pero a los dominicanos realmente eso le ocupa e incide para el tema de a quién elige como para que los represente. Segundo, el tema de la corrupción es un tema que tiene un peso, tiene una incidencia real, o es sencillamente un tema importante para discutir en los medios. Bueno, antes era totalmente indiferente. La sociedad, pues en las mediciones que se hacían, inclusive en los índices de prevalencia o de percepción de la corrupción, pues daban niveles bajos, porque la gente no le daba la importancia que realmente tiene el tema. Sin embargo, en los últimos años ha habido un cambio en la percepción y en la forma de la gente pues asimilar que como producto de la corrupción se deja de invertir en áreas que a la corta o a la larga a quien afecta es precisamente al ciudadano, y por eso ya hoy día, aunque no ocurre en la República Dominicana, pero el tema de la corrupción está en los principales temas de debate de los candidatos a la presidencia. Está ocurriendo ahora mismo tanto en México como en Colombia, que en los próximos meses tendrán elecciones, y el tema de la corrupción pues ha tomado una posición de mucha importancia. En la República Dominicana se va introduciendo. Ya habrán candidatos que tendrán que hablar claro al momento de hacer su propuesta y sobre todo de la vinculación que hayan podido tener con temas de corrupción. ¿Qué va a porque pasar? ya ha habido un despertar por parte ¿Qué de va la a ciudadanía. pasar con los casos, los escándalos que han destapado o que se han destapado de manera casual en la República Dominicana? Ya el caso de la
de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, tumba a Corde que vendieron con un barrio, toda la gente adentro. Con todo y gente. Tumbó el CEA a la CAS a Pimentel Caré tumba a los muertos de San Pedro de Macorís, y después viene Odebrecht y ahora la ONSA. Ya prácticamente no se habla de Odebrecht. Mira, es que va a ser la constante hasta que no... Pero es lo que te refiero, Julio César, escúchame, y te admiro muchísimo, pero es un tema mediático, ya que haga incidencia o haga mella que tenga efectos reales en cuanto, por ejemplo, que como en Brasil. No puedo... Como en Brasil. Y vuelve obrigado. Entonces, que tenga una incidencia real, de que una persona que aspira a un puesto diga no puedo porque tengo tal asunto y se ha traducido a la justicia. Claro. Entonces, fíjate que Dionisio te ha mencionado una serie y suerte de casos que han sido meramente mediáticos. Puramente no ha habido sentencia, o sea, ni mueve la justicia, pero tampoco mueve al aspecto ciudadano para tomar conciencia. Mira, por lo menos debemos colegir de que ha habido avance. ¿En qué sentido? Antes, un caso como lo ocurrido en el CEA pasaba desapercibido, en la ISOE pasaba desapercibido, el caso de Brecht pasaba desapercibido. Naturalmente, pero es que tiene que ver, bueno, por lo menos ha tenido... Incluso en el caso del CEA hubo 2 muertos y no hay nadie preso. Por lo menos ha habido, de una forma u otra, el movimiento de que la sociedad, los medios de comunicación se hayan empoderado de los temas y que hayan forzado a que se le preste atención. Sin embargo, nosotros que estamos en estas lides y que no podemos apartarnos y que hacemos nuestro trabajo de cara al fortalecimiento de la ciudadanía, capacitándolo a través de una serie de programas que tenemos, que más adelante podríamos ver los frutos que han visto otros países que tuvieron situaciones que pasaron por un proceso de indiferencia como lo hemos estado viviendo nosotros en los últimos años, porque debemos recordar que aquí el tema de la corrupción solamente lo enarbolábamos 2 o 3 instituciones o 2 o 3 personas. Sin embargo, ha habido una mayor integración, nuevas figuras han emergido para abordar el tema. Entonces, ahí radica el interés y la propuesta de nosotros de que necesariamente tienen que darse cambios institucionalmente hablando. Un Ministerio Público independiente que permita desarrollar sus actividades sin la intromisión del Poder Ejecutivo, porque es un empleado del Poder Ejecutivo. Entonces, cuando logremos lo que ha logrado Colombia, lo que ha logrado Perú, lo que ha logrado Brasil, pues cuando pasemos balance vamos a ver un resultado diferente al que hemos estado viendo ahora. Gracias, en muchísimas un segundo, gracias. Solamente en una sola expresión. Fue el tiempo. Lula. Bueno, es un caso realmente preocupante, sobre todo por el nivel de popularidad que sigue manteniendo, no obstante estar preso. Gracias a Julio César de la Rosa Tiburcio, gracias por venir a compartir con nosotros, a ustedes también la movilidad de sintonizarnos. Mañana, si Dios lo permite, de 6 a 7, aquí estamos en el Tribunal de la Tarde. Buenas noches.